Hay historias que trascienden el tiempo, que se quedan grabadas en la memoria colectiva como un recordatorio de que el universo es mucho más misterioso de lo que pensamos. La historia de Próspera Muñoz es una de esas. Una historia que comienza en 1947, cuando Próspera, solo una niña, vivió un encuentro tan extraordinario que, años más tarde, cambiaría la manera en que entendemos la realidad. Hoy, en Caminos del Alma, nos adentramos en un relato cargado de misterio, espiritualidad y reflexión. Un relato que nos invita a mirar hacia las estrellas, pero también hacia adentro, hacia el alma humana. Porque a veces, las experiencias más inexplicables no son solo sobre lo que sucede fuera de nosotros, sino sobre lo que ocurre dentro. Mi nombre es Próspera Muñoz y tengo 80 años. Lo que les contaré hoy ocurrió cuando yo tenía solo 8 años. Estaba en la casa de campo de mi tío en Jumilla, Murcia. Junto a mi hermana Anita, era una tarde tranquila, de esas que pasan desapercibida, pero que, en mi caso, marcarían mi vida para siempre. Recuerdo cómo, mientras jugábamos cerca de la ventana, un extraño resplandor comenzó a iluminar el cielo. Al principio pensé que era un avión, pero pronto me di cuenta de que no podía ser. No se movía de la misma forma, no hacía ruido, y sobre todo, su forma era tan perfecta que parecía irreal. Era un objeto en forma de disco, suspendido en el aire, descendiendo suavemente hacia nosotros. Un frío helado recorrió mi cuerpo, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no debía temer. Sentí como si algo me estuviera guiando, como si todo estuviera sucediendo por una razón. Mi hermana, también sorprendida, se acercó a mí. Juntas mirábamos aquel objeto que ahora estaba mucho más cerca, casi flotando sobre el suelo. Fue entonces cuando vi a los seres, dos figuras altas, vestidas con trajes blancos ajustados, que parecían más humanos que no humanos, pero con algo en sus ojos que nos decía que no venían de este mundo. Recuerdo sus rostros cubiertos por cascos, pero no podíamos ver nada más. Era como si estuvieran rodeados por una luz que emanaba de sus propios cuerpos, sin hablar, sin emitir un solo sonido. Sentí que nos comunicábamos a través de la mente. No se preocupen, parecía decirme uno de ellos. Venimos en paz. No sé cómo lo supe, pero estaba completamente tranquila. Era una calma extraña, profunda, como si todo en el universo estuviera alineado en ese momento. Me tomaron de las manos, y en un parpadeo, me encontré levitando, flotando. El miedo se había disuelto completamente, reemplazado por una sensación de paz y serenidad. La sensación de estar flotando en el aire es algo que nunca podré olvidar. Me sentía conectada a algo mucho más grande que yo, como si el tiempo y el espacio no existieran. A través de sus ojos, vi una sabiduría que no podía comprender, pero que de alguna manera, mi alma reconoció. Antes de que pudiera procesarlo, me encontré dentro de su nave. No recuerdo cómo, pero allí estaba, rodeada de una luz tenue y fría. No había ruidos, solo una quietud que me envolvía, como si todo estuviera en completa armonía. Los seres no me dijeron nada más, pero su presencia era suficiente para saber que estaba en un lugar seguro. Mi mente parecía expandirse, y por un momento, entendí que todo en la vida, incluso lo más inexplicable, tiene un propósito. Aquel encuentro no era un accidente, era una lección que, aunque no podía entender en ese momento, mi alma sabía que algún día comprendería. El siguiente recuerdo que tengo es el de regresar a casa, aterrizando suavemente en el suelo. El resplandor del objeto ya no estaba, y la nave había desaparecido. Me encontraba de nuevo en el jardín de la casa de mi tío, pero algo había cambiado. Mi cuerpo se sentía diferente, más ligero, como si el encuentro me hubiera dejado una huella invisible que aún no podía comprender. Anita, mi hermana, estaba a mi lado, y algo parecía raro en ella también. Ella no decía nada, pero había una expresión en su rostro que me decía que algo extraño había sucedido. Fuimos a la casa, y fue entonces cuando vimos al perro. Nuestro fiel compañero que siempre estaba con nosotros, ahora caminaba de una forma extraña, con una pata trasera coja. No podíamos entender qué había pasado. Parecía como si algo hubiera ocurrido también con él. El tío, que había estado trabajando en el campo, regresó poco después, nos vio en el jardín, y aunque no mencionamos nada, sabía que algo extraño había ocurrido. Él mismo había visto una luz extraña en el cielo, pero no entendió qué era. Como nosotras, quedó confundido, aunque no dijo nada más al respecto. Fue entonces cuando todo se desvaneció. Los recuerdos del encuentro se desvanecieron de mi mente. Durante años,
no volví a pensar en ello. No fue hasta muchos años después, al leer un libro sobre Havnes, que esos recuerdos comenzaron a regresar. Fue como si una llave se girara en mi interior y, por fin, todo encajara. Fue un proceso largo, pero una vez que recordé, supe que había vivido algo que cambiaba para siempre mi comprensión del mundo. La historia de Próspera Muñoz es un testimonio profundo de lo desconocido, un encuentro con lo inexplicable que nos invita a cuestionar nuestra visión del mundo. ¿Qué significan estas experiencias? ¿Qué propósito tienen? Tal vez nunca tengamos todas las respuestas, pero relatos como el de Próspera nos recuerdan que el universo está lleno de misterios que van más allá de nuestra comprensión inmediata. A veces, la conexión entre seres de otros mundos y el alma humana no es algo que podamos entender con la mente, sino algo que solo podemos sentir con el corazón. El testimonio de Próspera Muñoz es solo uno de los muchos casos documentados de encuentros con lo desconocido. Hoy, su historia nos invita a mirar más allá de las estrellas, hacia la vastedad del cosmos, pero también hacia nuestra propia alma, hacia la parte de nosotros que quizás esté conectada con algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Este relato se basa en testimonios documentados por diversos investigadores y medios de comunicación. Para obtener más detalles sobre este caso, pueden consultar fuentes como El Mundo Oculto y Planeta Maldek. Si tienes una experiencia similar o deseas compartir tu historia con nosotros, no dudes en escribir al correo caminodelalma10@gmail.com.